Hubo un momento en mi vida en que no tenía absolutamente nada. No es una metáfora, no es una forma de hablar para conectar contigo emocionalmente. Es un hecho. Tenía 20 y tantos años, dormía en mi coche, trabajaba en empleos que no pagaban lo suficiente ni para comer bien. Y me preguntaba, con una honestidad que duele recordar, si simplemente no había nacido con lo que necesita para tener éxito. Me preguntaba si había personas que simplemente tenían suerte, y yo no era una de ellas. Esa pregunta, esa duda silenciosa que me acompañaba cada mañana cuando me despertaba sin saber qué iba a comer ese día, fue la semilla de todo lo que aprendí después. Porque cuando finalmente empecé a estudiar a las personas exitosas, cuando empecé a leer, a observar, a hacer preguntas, descubrí algo que cambió mi vida para siempre. Descubrí que la suerte no tenía absolutamente nada que ver con ello. Y sé que eso suena fuerte, sé que hay una parte de ti que quiere resistirse a esa idea. Porque durante años, quizás toda tu vida, has escuchado historias de personas que estaban en el lugar correcto, en el momento correcto. Has visto a alguien que conocía a alguien que recibió una oportunidad que tú no recibiste, que heredó algo, que tuvo un golpe de fortuna que lo cambió todo. Tu cerebro, que es un experto en encontrar evidencia para lo que ya cree, tomó esos ejemplos y construyó una narrativa cómoda que el éxito depende de factores que están fuera de tu control. Pero quiero que te quedes conmigo durante esta hora. Quiero que suspendas esa creencia por un momento, no que la abandones para siempre, solo que la pongas en pausa. Porque lo que voy a compartir contigo hoy no es teoría, no es filosofía de autoayuda vacía. Es el resultado de décadas estudiando a las personas más exitosas del mundo, entrevistando a millonarios que empezaron desde cero, analizando los patrones que se repiten una y otra vez en las historias de quienes lograron lo que la mayoría considera imposible. El patrón más consistente, el que aparece sin excepción, no es la suerte, es la mentalidad. Permíteme contarte algo que observé hace muchos años. Estaba dando una conferencia en una ciudad del medio oeste de los Estados Unidos. Y después de la charla se me acercó un hombre de unos 45 años. Era contador. Llevaba 20 años trabajando para la misma empresa, ganando un salario decente, y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, Brian, yo hago todo bien. Ahorro un poco cada mes, no gasto en cosas innecesarias, trabajo duro, pero nunca avanzo. Nunca llegó a ningún lado. ¿Por qué? Y yo le pregunté algo que lo dejó en silencio por varios segundos. Le pregunté, ¿cuánto tiempo al día dedicas a pensar en cómo mejorar tu situación financiera? Y él me miró como si la pregunta no tuviera sentido. Me dijo, no sé, no mucho. Cuando llego a casa estoy cansado. Ahí estaba, no en sus hábitos de ahorro, no en su disciplina laboral, no en su inteligencia que era evidente. Estaba en algo mucho más fundamental. Estaba en la cantidad de energía mental que dedicaba a crecer versus la cantidad que dedicaba simplemente a sobrevivir. Ese hombre no era perezoso, no era descuidado. Era exactamente lo que el sistema educativo y social nos enseña a ser. Un buen empleado, un ciudadano responsable, alguien que cumple con sus obligaciones. Pero nadie le había enseñado a pensar como alguien que construye riqueza. Esa diferencia, esa brecha invisible entre cumplir y construir, es la que separa a las personas que avanzan de las que permanecen estancadas durante décadas. Quiero hablarte de algo que llamo el mito de la suerte. Lo llamo mito, no, porque la suerte no exista en ninguna forma, sino porque la manera en que la mayoría de las personas la entiende es completamente incorrecta. Cuando alguien dice que otra persona tuvo suerte, generalmente está viendo el resultado sin ver el proceso. Está viendo el momento en que algo bueno le ocurrió a alguien sin ver los años de preparación, de desarrollo de habilidades, de construcción de relaciones, de perseverancia silenciosa que precedieron a ese momento. Hay una frase que me acompaña desde hace décadas y que he comprobado una y otra vez en la vida real. La suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. No es mía. Se atribuye a Séneca, el filósofo romano, pero su validez no ha disminuido en 2000 años. Porque lo que esa frase describe es exactamente lo que observo en las personas que otros llaman afortunadas. Piensa en cualquier persona que admires por su éxito, cualquiera. Y ahora pregúntate, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en eso? ¿Cuántos fracasos tuvo antes del éxito visible? ¿Cuántas horas de práctica, de estudio, de intentos fallidos hay detrás de lo que ves hoy?
porque lo que el mundo ve es el resultado, lo que el mundo no ve es el proceso. Y el proceso es donde se construye todo. Déjame hablarte de la mentalidad de escasez porque es el primer y más poderoso obstáculo que impide a las personas construir riqueza. La mentalidad de escasez no es simplemente no tener dinero. Es una forma de ver el mundo que perpetúa la falta de dinero, independientemente de cuánto ganes. He conocido a personas que ganan $100,000 al año y viven con mentalidad de escasez. He conocido a personas que ganan 20,000 y tienen los fundamentos de una mentalidad de abundancia. La diferencia no está en el número de la cuenta bancaria. Está en cómo piensas sobre el dinero, sobre las oportunidades, sobre tu propio potencial. La mentalidad de escasez tiene características muy específicas. La primera es que ve el éxito de otros como una amenaza o una injusticia. Cuando alguien con mentalidad de escasez ve a otra persona triunfar, su reacción instintiva no es inspiración, es resentimiento o, en el mejor de los casos, indiferencia. Porque en el mundo de la escasez, el éxito es un pastel de tamaño fijo. Si alguien tiene más, significa que hay menos para los demás. Pero eso es completamente falso. El éxito no es un recurso limitado. La riqueza no es un juego de suma cero. El hecho de que alguien construya una empresa exitosa no te quita nada a ti. De hecho, en la mayoría de los casos, crea oportunidades, empleos, productos y servicios que benefician a otros, pero la mentalidad de escasez no puede ver eso. Solo puede ver la diferencia entre lo que tiene y lo que otros tienen. Y esa diferencia se convierte en una fuente constante de dolor y parálisis. La segunda característica de la mentalidad de escasez es que toma decisiones basadas en el miedo en lugar de basarlas en la visión. Las personas con mentalidad de escasez no invierten porque tienen miedo de perder. No toman riesgos calculados porque el miedo al fracaso es más poderoso que la esperanza del éxito. No piden aumentos porque temen el rechazo. No lanzan negocios porque imaginan todos los escenarios en que podría salir mal. Lo más irónico de todo esto es que esa actitud de evitar el riesgo, que en apariencia parece prudente y responsable, es en realidad la decisión más arriesgada que pueden tomar, porque el mayor riesgo no es intentar y fallar. El mayor riesgo es no intentar nada y despertar a los 50 años con las mismas preocupaciones financieras que tenías a los 25, solo que con menos tiempo y menos energía para cambiarla. Ahora quiero hablarte de la mentalidad de riqueza y quiero hacerlo con cuidado porque este término se ha usado tanto que ha perdido parte de su significado. La mentalidad de riqueza no es pensar que eres rico cuando no lo eres. No es afirmar frente al espejo que el dinero fluye hacia ti. No es visualizar mansiones y coches de lujo. Eso es pensamiento mágico y el pensamiento mágico no construye nada. La mentalidad de riqueza es en su esencia una forma de relacionarte con la realidad que te permite ver oportunidades donde otros ven obstáculos, que te permite aprender de los fracasos en lugar de ser destruido por ellos y que te permite tomar decisiones con perspectiva de largo plazo en lugar de reaccionar solo al momento presente. Permíteme darte un ejemplo concreto. 2 personas pierden su empleo el mismo día. La primera persona entra en pánico. Empieza a recortar todos sus gastos. Cancela su seguro de salud para ahorrar dinero. Deja de invertir en su educación. Busca cualquier trabajo disponible sin considerar si está alineado con sus objetivos de largo plazo. Su prioridad es sobrevivir el mes. La segunda persona también siente el golpe. No voy a romantizar esto. Perder un empleo es estresante y doloroso. Pero después de ese primer momento de shock, esta persona hace algo diferente. Se pregunta, ¿qué me dice esta situación sobre las habilidades que necesito desarrollar? ¿Qué oportunidades se abren ahora que mi tiempo es más libre? ¿Cómo puedo usar este periodo para posicionarme mejor de lo que estaba antes? ¿Cuál de las 2 personas crees que estará en mejor situación 12 meses después? No hace falta que respondas en voz alta, pero sí quiero que notes algo. La diferencia entre las 2 personas no es la situación, es la interpretación de la situación y la interpretación determina las acciones. Las acciones determinan los resultados. Esto es lo que significa tener una mentalidad orientada al crecimiento. No es ignorar la realidad, es elegir qué hacer con ella. Ahora uno de los temas que más me apasiona hablar y que creo que es el más malentendido en toda la conversación sobre el éxito financiero es el tema de los hábitos, específicamente los hábitos diarios que separan a las personas que construyen riqueza de las que no lo hacen. He pasado décadas estudiando esto, he entrevistado a cientos de millonarios y multimillonarios. Lo que encontré no fue lo que esperaba encontrar. No encontré personas con habilidades sobrehumanas. No encontré genios que veían el futuro.
No encontré personas con acceso a información secreta que el resto de nosotros no tenemos. Lo que encontré fue personas ordinariamente consistentes. El primero y más importante de esos hábitos es algo tan simple que casi da vergüenza mencionarlo: levantarse temprano y usar esas primeras horas del día de manera intencional. Sé que esto suena como un cliché, sé que has escuchado esto antes, pero permíteme explicarte por qué funciona de una manera que quizás no has considerado. No se trata de levantarse a las 5 de la mañana por alguna razón mística. Se trata de lo que ese acto representa y de lo que permite. Cuando te levantas antes de que el mundo despierte, antes de que lleguen los correos electrónicos, antes de que comiencen las demandas de otras personas, tienes algo que es increíblemente valioso: tiempo no contaminado, tiempo que nadie te ha pedido todavía, tiempo que puedes usar para pensar, para planificar, para estudiar, para ejercitarte, para hacer las cosas que sabes que son importantes, pero que siempre terminan desplazadas por lo urgente. Las personas exitosas que he estudiado no tienen más horas en el día que tú. Tienen exactamente las mismas 24 horas. Lo que hacen diferente es que protegen ferozmente las horas en que su energía y concentración son más altas y las usan para las actividades que más impacto tienen en su futuro. El segundo hábito que encontré consistentemente en las personas que construyen riqueza es la inversión continua en conocimiento. No hablo de ir a la universidad, aunque eso puede ser valioso. Hablo de un compromiso de por vida con aprender, con leer, con estudiar a las personas que han logrado lo que tú quieres lograr, con buscar mentores, con asistir a seminarios, escuchar podcasts, leer libros. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, dice que dedique el 80% de su día a leer y pensar. 80%. Cuando le preguntaron cuál era el secreto de su éxito, señaló a una pila de libros y dijo: lié 500 páginas al día. Así es como funciona el conocimiento. Se acumula como el interés compuesto. Y eso me lleva a uno de los conceptos más poderosos que existe en el mundo de las finanzas personales y del éxito en general: el interés compuesto. Albert Einstein, según se cuenta, lo llamó la octava maravilla del mundo. Aunque no estoy seguro de que esa cita sea completamente verificable, el principio en sí mismo es absolutamente real y absolutamente transformador. El interés compuesto es la idea de que el crecimiento se acumula sobre sí mismo, que el rendimiento de hoy se convierte en el capital de mañana. Que pequeñas acciones consistentes, repetidas durante suficiente tiempo, producen resultados que parecen desproporcionadamente grandes en comparación con el esfuerzo inicial. Lo extraordinario es que este principio no aplica solo al dinero, aplica a las habilidades, aplica a las relaciones, aplica al conocimiento, aplica a la reputación, aplica a prácticamente cualquier área de la vida en que quieras crecer. Piensa en alguien que aprende algo nuevo cada día, no mucho, quizás 30 minutos de lectura, una lección en línea, una conversación con alguien más experimentado. Al principio, el progreso es casi imperceptible, pero después de un año, esa persona sabe cosas que la persona promedio no sabe. Después de 5 años, tiene una ventaja enorme. Después de 10 años, puede parecer un genio a los ojos de quienes no vieron el proceso. El problema es que vivimos en una cultura que celebra los resultados instantáneos y desprecia el proceso lento. Queremos ver el resultado del ejercicio después de una semana. Queremos ver el retorno de la inversión después de un mes. Queremos ver el crecimiento del negocio después de un trimestre. Y cuando no lo vemos, concluimos que no funciona y abandonamos. Pero el interés compuesto no funciona en el corto plazo. Funciona en el largo plazo. Y la mayoría de las personas nunca llega al largo plazo porque abandona demasiado pronto. Hay una curva que me gusta describir cuando hablo de esto. Al principio el progreso es tan lento que es casi invisible. Pasan meses, a veces años, y parece que no estás avanzando. Entonces, en algún punto la curva dobla y el crecimiento se vuelve exponencial. Las personas que te observaban desde afuera, las que pensaban que estabas perdiendo el tiempo, de repente te ven como un éxito de la noche a la mañana. Pero no fue de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de trabajo silencioso, de hábitos consistentes, de negarte a abandonar cuando los resultados no eran visibles. La noche a la mañana es siempre el resultado de muchas noches que nadie vio. Ahora quiero hablar de algo que considero uno de los errores financieros más comunes y más costosos que comete la gente: la confusión entre activos y pasivos. Voy a explicarlo de una manera muy simple, porque creo que la complejidad innecesaria es uno de los mayores enemigos de la acción. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo, así de simple. No hay más misterio que ese.
Una propiedad que genera renta es un activo. Una propiedad en la que vives y que solo te cuesta dinero cada mes es un pasivo. Al menos en términos de flujo de efectivo. Un negocio que funciona sin tu presencia constante es un activo. Un coche nuevo que se deprecia en el momento en que sale del concesionario es un pasivo. Acciones que pagan dividendos son activos. Una televisión de última generación que compraste a crédito es un pasivo. La diferencia entre las personas que construyen riqueza y las que no lo hacen se puede resumir en gran medida en esta pregunta. ¿Estás comprando activos o pasivos? ¿Estás usando tu ingreso para construir cosas que generarán más ingreso o lo estás usando para comprar cosas que solo consumen ingreso? Y aquí es donde el sistema nos falla de manera espectacular. Porque el sistema económico en el que vivimos está diseñado para que gastes. Las empresas invierten billones en publicidad para convencerte de que necesitas su producto. Las instituciones financieras crean instrumentos de crédito que hacen que sea increíblemente fácil comprar hoy lo que no puedes pagar hoy. Las redes sociales crean una presión social constante para mantener un estilo de vida que a menudo está muy por encima de los medios reales de las personas. El resultado es que la mayoría de las personas, independientemente de cuánto ganen, gastan prácticamente todo lo que ganan. Hay un término para esto, inflación del estilo de vida. Cada vez que el ingreso sube, el gasto sube proporcionalmente y el ahorro y la inversión quedan siempre relegados a lo que sobra al final del mes, que en la mayoría de los casos es nada. Las personas que construyen riqueza hacen exactamente lo contrario. Se pagan a sí mismas primero. Antes de pagar el alquiler, antes de pagar las facturas, antes de cualquier otro gasto, separan un porcentaje de su ingreso para ahorro e inversión y luego viven con lo que queda. Esto suena simple, y lo es, pero es extraordinariamente difícil de implementar porque va en contra de todos los impulsos que el sistema ha cultivado en nosotros, va en contra del deseo de gratificación inmediata, va en contra de la presión social de mantener las apariencias, va en contra del miedo a perderse de algo, pero es el fundamento de toda independencia financiera. Sin este hábito, todo lo demás es secundario. Permíteme hablar de un concepto que transformó mi comprensión del dinero cuando lo encontré por primera vez, la diferencia entre el precio y el costo. Estas dos palabras se usan como sinónimos, pero no son lo mismo. Entender la diferencia puede cambiar radicalmente cómo tomas decisiones financieras. El precio es lo que pagas en el momento de la compra. El costo es el impacto total de esa decisión a lo largo del tiempo, considerando no solo lo que pagaste, sino también lo que dejaste de ganar con ese dinero. Déjame darte un ejemplo. Tienes $2,000 disponibles. Puedes usarlos para comprarte un televisor nuevo o puedes invertirlos en un fondo indexado. Si compras el televisor, obtienes entretenimiento inmediato. Si inviertes los $2,000 a una tasa de retorno histórica promedio de aproximadamente 7 u 8% anual, en 30 años esos $2,000 se convertirán en aproximadamente $20,000. Entonces el precio del televisor es $2,000, pero el costo real de esa decisión, considerando el costo de oportunidad, es de $20,000. Eso es lo que renuncias cuando eliges el consumo inmediato sobre la inversión a largo plazo. No estoy diciendo que nunca debes comprarte un televisor. No estoy predicando el ascetismo extremo. Estoy diciendo que cuando entiendes el costo real de tus decisiones financieras, en lugar de solo el precio, empiezas a tomar decisiones muy diferentes. Y esta perspectiva se extiende más allá del dinero. El precio de no ejercitarte hoy es cero. El costo de no ejercitarte durante 10 años es potencialmente enorme en términos de salud, energía, productividad y calidad de vida. El precio de no leer este mes es cero. El costo de no haber desarrollado el hábito de lectura durante una década es una desventaja competitiva, significativa en prácticamente cualquier campo. Las decisiones de bajo precio y alto costo son las más peligrosas porque son las más fáciles de tomar, son las que no duelen en el momento pero que acumulan un impacto devastador con el tiempo. Quiero hablar ahora de algo que me parece fundamental y que raramente se discute con la honestidad que merece la relación entre la identidad y el éxito financiero. Porque creo que antes de que cualquier estrategia financiera pueda funcionar, necesitas resolver una pregunta más profunda. ¿Quién crees que eres? Esto puede sonar filosófico, pero tiene implicaciones muy prácticas. Porque tus acciones siempre serán consistentes con tu identidad. Siempre, si en el fondo crees que eres una persona que no es buena con el dinero, encontrarás maneras de confirmar esa creencia. Sí, crees que las personas como tú no llegan a ser ricas.
Tu comportamiento inconsciente saboteará cualquier progreso que hagas conscientemente. He visto esto una y otra vez. Personas que reciben una herencia inesperada y la pierden completamente en pocos años. Personas que ganan la lotería y terminan más pobres que antes. ¿Por qué ocurre esto? No es mala suerte, es identidad. Su identidad no era compatible con ser rico. Y entonces, inconscientemente, hacen todo lo necesario para regresar al estado que es consistente con cómo se ven a sí mismos. Por eso el trabajo de cambiar tu situación financiera no empieza con una estrategia de inversión. Empieza con la pregunta: ¿quién quiero ser? ¿Cómo piensan las personas que tienen la vida financiera que yo quiero tener? ¿Qué valores tienen? ¿Qué hábitos tienen? ¿Cómo hablan sobre el dinero? ¿Cómo toman decisiones? Y luego, deliberadamente, empiezas a adoptar esos patrones. No porque estés fingiendo ser alguien que no eres, sino porque estás eligiendo conscientemente quién quieres convertirte. Con el tiempo, esos patrones dejan de ser algo que haces con esfuerzo y se convierten en algo que eres naturalmente. Esto es lo que los psicólogos llaman un cambio de identidad. Es el fundamento de todo cambio de comportamiento duradero. No cambias tus hábitos y luego cambias tu identidad. Cambias tu identidad y los hábitos siguen naturalmente. Ahora, hablemos de algo que sé que está en la mente de muchas personas que están empezando desde cero. La pregunta de si es posible construir riqueza sin un capital inicial significativo. Y la respuesta es sí, absolutamente sí. Pero requiere entender algo importante sobre cómo funciona la riqueza en sus etapas iniciales. Cuando empiezas desde cero, tu capital más valioso no es el dinero. Es tu tiempo, tu energía y tu capacidad de aprender y adaptarte. Y la forma más efectiva de convertir esos recursos en dinero, especialmente al principio, es desarrollar habilidades que el mercado valora altamente. Hay una ecuación simple que me gusta compartir. Tu ingreso es proporcional al valor que creas para otras personas. Cuanto más valioso seas para el mercado, cuanto más problemas puedas resolver, cuanto más habilidades únicas tengas, más ingreso generarás. Y ese ingreso es la materia prima de la que construyes todo lo demás. Entonces, si estás empezando desde cero, la primera pregunta no es ¿dónde invierto? La primera pregunta es ¿en qué habilidad puedo invertir ahora mismo que aumentará significativamente mi valor en el mercado en los próximos 12 a 24 meses? Esto es algo que el sistema educativo tradicional no te enseña, porque el sistema educativo está diseñado para producir empleados, no para producir personas que construyen riqueza. Enseña a seguir instrucciones, a aprobar exámenes, a calificar para un trabajo, pero no te enseña a identificar oportunidades, a crear valor, a pensar como un emprendedor, a entender cómo funciona el dinero. Yo no fui a la universidad. Lo digo no como una crítica a la educación universitaria, sino como un dato relevante. Aprendí lo que necesitaba aprender de los libros, de los mentores, de las experiencias, de los fracasos. Lo que aprendí fue que el conocimiento específico y aplicable, el tipo de conocimiento que te permite resolver problemas reales para personas reales, vale mucho más que cualquier título. Esto no significa que los títulos no tengan valor. Significan que son solo una forma de adquirir conocimiento y credibilidad, y no la única. En el mundo de hoy, con acceso a prácticamente cualquier información a través de Internet, las barreras para la educación autodirigida son más bajas que en cualquier momento de la historia. Lo que determina si aprovechas eso o no es, de nuevo, la mentalidad. Quiero hablar ahora de la psicología del dinero, porque creo que es el área más ignorada y más importante de toda la conversación sobre las finanzas personales. Puedes saber exactamente qué hacer con el dinero y aún así no hacerlo. Puedes entender perfectamente que debes ahorrar e invertir y aún así gastar todo lo que ganas. ¿Por qué? Porque el comportamiento financiero no es principalmente racional, es emocional. El dinero está cargado de emociones, está conectado con nuestra sensación de seguridad, con nuestro sentido de valor propio, con nuestras relaciones, con nuestros miedos más profundos. A menos que entiendas esas conexiones emocionales, cualquier estrategia financiera que adoptes será saboteada por fuerzas que no ves. Déjame darte algunos ejemplos de cómo la psicología distorsiona las decisiones financieras. El primero es lo que los economistas llaman aversión a la pérdida. Los estudios muestran que el dolor de perder algo es aproximadamente el doble de intenso que el placer de ganar algo equivalente. Esto significa que la mayoría de las personas toman decisiones financieras motivadas más por evitar pérdidas que por buscar ganancias. ¿Cómo se manifiesta esto en la práctica? Que las personas no invierten porque tienen miedo de perder dinero.
en que venden sus inversiones cuando el mercado baja en el peor momento posible porque el dolor de ver las pérdidas en papel es insoportable, en que no toman riesgos calculados que podrían transformar su situación porque el miedo al fracaso supera la esperanza del éxito. El resultado es que terminan con la peor de las situaciones, no pierden dinero en inversiones específicas, pero pierden la oportunidad de crecer. Esa pérdida de oportunidad invisible y silenciosa es mucho más costosa a largo plazo que cualquier pérdida de inversión. El segundo fenómeno psicológico que afecta profundamente las decisiones financieras es lo que se llama el sesgo del presente. El cerebro humano está diseñado para valorar el presente mucho más que el futuro. Es un mecanismo evolutivo que tenía sentido cuando la supervivencia dependía de satisfacer necesidades inmediatas. Pero en el mundo moderno, donde las decisiones financieras más importantes tienen consecuencias que se manifiestan décadas después, este sesgo es devastador. El sesgo del presente es la razón por la que sabes que deberías ahorrar para la jubilación, pero prefieres gastar en algo que disfrutarás. Es la razón por la que sabes que deberías comer bien y hacer ejercicio, pero prefieres el placer inmediato de la comida rápida y el sofá. Es la razón por la que sabes que deberías invertir en tu educación, pero prefieres el entretenimiento inmediato. No te estoy culpando, es biología. Pero la biología no es destino. Puedes diseñar tu entorno y tus sistemas de manera que trabajen con tu naturaleza en lugar de en contra de ella. Puedes automatizar el ahorro para que ocurra antes de que tengas la oportunidad de gastar ese dinero. Puedes crear recordatorios visuales de tus objetivos de largo plazo. Puedes rodearte de personas que tienen los hábitos que quieres desarrollar. El tercer elemento psicológico que quiero mencionar es la comparación social. Los seres humanos somos profundamente sociales. Y una gran parte de cómo nos sentimos sobre nuestra situación financiera no está determinada por nuestra situación en términos absolutos, sino por cómo nos comparamos las personas a nuestro alrededor. Hay un término que se ha vuelto popular: mantenerse a la altura de los Jones. La idea de que nos sentimos presionados a tener lo que tienen nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. En la era de las redes sociales, este fenómeno se ha amplificado de manera dramática. Ahora no te comparas solo con tu vecino. Te comparas con todos los que sigues en Instagram, que invariablemente muestran solo los mejores momentos, los viajes más lujosos, los coches más nuevos, las casas más bonitas. Esta comparación constante crea una insatisfacción crónica que impulsa el gasto impulsivo. Compras cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a personas que probablemente no te están prestando tanta atención como crees. Las personas que construyen riqueza tienen una relación muy diferente con la comparación social. No es que sean inmunes a ella, nadie lo es completamente, pero han aprendido a compararse con su yo del pasado en lugar de con otras personas. La pregunta relevante no es ¿tengo más que mi vecino? La pregunta relevante es ¿estoy avanzando hacia mis propios objetivos? Ahora quiero hablar de algo que considero uno de los principios más liberadores que he encontrado en décadas de estudio del éxito. La idea de que el fracaso no es lo opuesto del éxito. El fracaso es parte del proceso del éxito. Esta no es una idea nueva, la has escuchado antes, probablemente muchas veces. Pero creo que la mayoría de las personas la entiende intelectualmente sin haberla integrado emocionalmente. Porque si realmente creyeras que el fracaso es parte del proceso, no tendrías miedo de intentar cosas nuevas. No te paralizarías ante la posibilidad de que algo no funcione. No definirías tu valor como persona por el resultado de tus intentos. He fracasado muchas veces en mi vida. He lanzado negocios que no funcionaron. He tomado decisiones de inversión que resultaron ser errores. He contratado personas equivocadas. He perseguido oportunidades que no eran lo que parecían. Cada uno de esos fracasos me enseñó algo que no podría haber aprendido de ninguna otra manera. Existe un concepto en el mundo del emprendimiento que me parece brillante, el concepto del fracaso rápido y barato. La idea es que, en lugar de planificar durante meses o años antes de probar algo, deberías probar lo antes posible con la menor inversión posible para obtener información real del mercado real lo más rápido posible, porque la planificación excesiva antes de la acción es, en muchos casos, una forma sofisticada de procrastinación. Es una manera de sentir que estás haciendo algo productivo mientras evitas el riesgo real de intentar algo. El problema es que ninguna cantidad de planificación puede darte la información que solo obtienes cuando realmente lo intentas. Los mejores emprendedores que conozco no son los que tienen el plan más elaborado, son los que aprenden más rápido.
Los que están dispuestos a probar, fallar, ajustar y volver a intentar con una velocidad que deja a sus competidores aturdidos. Y esto aplica también a las finanzas personales. Si esperas tener todo perfectamente entendido antes de empezar a invertir, nunca empezarás. Si esperas el momento perfecto para lanzar tu negocio, ese momento nunca llegará. Si esperas sentirte completamente seguro antes de tomar un riesgo calculado, pasarás tu vida esperando. La acción imperfecta supera a la inacción perfecta. Siempre. Quiero hablar ahora de algo que me parece fundamental para entender cómo funciona la riqueza a largo plazo. La diferencia entre el ingreso activo y el ingreso pasivo. Esta distinción no es solo financiera, es filosófica. Define dos maneras completamente diferentes de relacionarse con el trabajo y el tiempo. El ingreso activo es el dinero que ganas cuando trabajas. Si trabajas, ganas. Si dejas de trabajar, dejas de ganar. El ingreso activo tiene un límite natural, que es la cantidad de horas que puedes trabajar. No importa cuánto ganes por hora. Si tu único ingreso es activo, tu potencial de riqueza está limitado por el tiempo que puedes vender. El ingreso pasivo es el dinero que gana por ti, independientemente de si estás trabajando o no, los dividendos de acciones, la renta de propiedades, las regalías de libros o música, los beneficios de un negocio que funciona sin tu presencia constante. El ingreso pasivo no tiene límite natural porque no está atado a tu tiempo. El objetivo de la independencia financiera es, en esencia, construir suficientes fuentes de ingreso pasivo para que cubran tus gastos de vida. Cuando llegas a ese punto, el trabajo se convierte en una elección, no en una necesidad. Puedes trabajar porque quieres, porque te apasiona, porque crea valor en el mundo, pero no porque tengas que hacerlo para sobrevivir. Y la trayectoria hacia ese punto comienza con el ingreso activo. Usas el ingreso activo para construir activos que generan ingreso pasivo. Primero un poco, luego un poco más. Y con el tiempo, el ingreso pasivo crece hasta que se convierte en la fuente principal de tu sustento. Este proceso requiere tiempo, requiere paciencia. Requiere resistir la tentación de gastar hoy lo que podría estar trabajando para ti mañana. Pero el resultado, la libertad de elegir cómo usas tu tiempo, es uno de los regalos más extraordinarios que puedes darte a ti mismo. Hay algo que quiero decirte con mucha claridad, porque creo que es una de las confusiones más dañinas que existen en la conversación sobre el éxito. La riqueza no es el objetivo. La libertad es el objetivo. La riqueza es simplemente el vehículo que puede llevarte a esa libertad. He conocido a personas muy ricas que son profundamente infelices, que trabajan 80 horas a la semana sin disfrutar lo que hacen, que tienen todo el dinero que podrían necesitar, pero no tienen tiempo para las personas que aman, que han confundido el vehículo con el destino. He conocido a personas con ingresos modestos que han construido una vida de libertad, de significado, de relaciones profundas, de trabajo que les apasiona. Han tomado decisiones deliberadas sobre cómo quieren vivir y han diseñado su vida financiera para apoyar esa visión. La pregunta que deberías hacerte no es cuánto dinero quiero tener, la pregunta es qué tipo de vida quiero vivir. ¿Cómo quiero pasar mi tiempo? ¿Con quién quiero estar? ¿Qué quiero crear? ¿Qué impacto quiero tener? Luego, desde esa claridad, diseñas tu estrategia financiera como el medio para llegar a ese destino. Esta distinción importa enormemente porque define las decisiones que tomas en el camino. Si tu objetivo es acumular la mayor cantidad de dinero posible, tomarás un conjunto de decisiones. Si tu objetivo es construir una vida de libertad y significado, tomarás un conjunto diferente de decisiones. Esas decisiones te llevarán a lugares muy diferentes. Quiero hablar ahora de algo que raramente se menciona en las conversaciones sobre éxito financiero: el papel de las relaciones. Específicamente, la idea de que las personas con quienes te rodeas tienen un impacto profundo y a menudo subestimado en tu trayectoria financiera. Hay una frase que se atribuye a Jim Rohn, uno de mis mentores: eres el promedio de las 5 personas con quienes pasas más tiempo. Y aunque es una simplificación, captura algo profundamente verdadero. Las personas a tu alrededor influyen en tus creencias, en tus hábitos, en tus expectativas, en lo que consideras posible para ti. Si te rodeas de personas que tienen una mentalidad de escasez, que hablan constantemente de lo difícil que está la economía, que justifican su falta de progreso con factores externos, que ven el éxito de otros, resentimiento, esas actitudes se filtran en tu forma de pensar. No porque seas débil o susceptible, sino porque somos seres sociales
que inevitablemente absorbemos las normas del grupo al que pertenecemos. Por el contrario, si te rodeas de personas que tienen una mentalidad de crecimiento, que buscan oportunidades activamente, que hablan de lo que están aprendiendo y creando, que celebran el éxito de otros porque ven el mundo como un lugar de abundancia, esas actitudes también se filtran. Empiezan a cambiar lo que crees posible para ti. Esto no significa que debas abandonar a tus amigos y familia si no comparten tu mentalidad. Las relaciones son complejas y valiosas por razones que van mucho más allá del éxito financiero. Pero sí significa que deberías buscar activamente exposición a personas que tienen la mentalidad y los resultados que aspiras a tener, a través de libros, a través de conferencias, a través de comunidades en línea, a través de mentores. Y cuando encuentres esas personas, no tengas miedo de hacer preguntas. Una de las cosas que más me sorprende cuando hablo con personas que han alcanzado el éxito es lo dispuestas que están a compartir lo que saben. La mayoría de las personas exitosas recuerdan a alguien que les ayudó en su camino y sienten una responsabilidad de hacer lo mismo por otros. Permíteme hablar ahora de un tema que sé que está en la mente de muchas personas: la deuda. Porque la deuda es una de las herramientas financieras más poderosas que existen, y como toda herramienta poderosa puede construir o destruir dependiendo de cómo la uses. Hay dos tipos de deuda que me gusta distinguir: la deuda que te hace más pobre y la deuda que te hace más pobre. Es la que usas para comprar cosas que se deprecian o que se consumen: ropa, vacaciones, electrónicos, comida. Esta deuda te cobra intereses por el privilegio de disfrutar algo hoy que no puedes pagar. Y mientras la tienes, cada mes estás transfiriendo riqueza de tu bolsillo al bolsillo de la institución financiera. La deuda que puede hacerte más rico es la que usas para adquirir activos que generan más valor del que cuesta el préstamo. Un préstamo para comprar una propiedad que genera renta puede ser una deuda inteligente si el ingreso de la renta supera los costos del préstamo y el mantenimiento. Un préstamo para financiar una educación o habilidad que aumenta significativamente tu ingreso puede ser una deuda inteligente. Un préstamo para financiar un negocio que genera retornos superiores al costo del capital puede ser una deuda inteligente. La distinción clave es: ¿este dinero prestado está creando más valor del que cuesta? Si la respuesta es sí, la deuda puede ser una herramienta de apalancamiento poderosa. Si la respuesta es no, la deuda es una trampa. El problema es que el sistema financiero ha hecho que sea extraordinariamente fácil acceder al tipo de deuda más dañino: las tarjetas de crédito, los préstamos al consumo, la financiación de automóviles. Todos estos instrumentos están diseñados para que compres hoy lo que no puedes pagar hoy, y los intereses que cobran son frecuentemente obscenos. Una tarjeta de crédito con un 20% de interés anual es literalmente un mecanismo para transferir riqueza de las personas que no entienden cómo funciona el dinero hacia las personas que sí lo entienden. Si tienes deuda de consumo ahora mismo, eliminarla debería ser tu primera prioridad financiera, antes que invertir, antes que cualquier otra cosa, porque no existe ninguna inversión que pueda garantizarte un retorno del 20% anual de manera consistente. Pero eliminar una deuda que te cobra 20% es exactamente equivalente a obtener un retorno del 20% garantizado. Es la mejor inversión que puedes hacer. Quiero hablar ahora de la inversión porque sé que es un tema que genera mucha confusión, mucho miedo y mucha parálisis. Y quiero simplificarlo tanto como sea posible, porque la complejidad es el enemigo de la acción. El principio más importante de la inversión a largo plazo es este: el tiempo en el mercado supera al tiempo del mercado. Lo que esto significa es que intentar predecir cuándo subir y cuándo bajar el mercado es una estrategia que prácticamente nadie puede ejecutar de manera consistente, ni siquiera los profesionales con acceso a información, herramientas sofisticadas. Lo que sí funciona, lo que ha demostrado funcionar a lo largo de décadas de historia financiera, es invertir consistentemente durante un periodo largo de tiempo, independientemente de las condiciones del mercado. Los mercados financieros han subido consistentemente a lo largo de la historia, con correcciones y caídas en el camino. Cada vez que ha habido una crisis, una recesión, un colapso, las personas que entraron en pánico y vendieron sus inversiones perdieron. Las personas que mantuvieron su posición y siguieron invirtiendo ganaron, sin excepción. Esto no significa que invertir en el mercado de valores sea sin riesgo. Significa que el riesgo es una función del tiempo. En el corto plazo, los mercados son volátiles e impredecibles. En el largo plazo, la tendencia histórica
es inequívocamente hacia arriba. La manera más simple y efectiva de participar en ese crecimiento a largo plazo para la mayoría de las personas no es seleccionar acciones individuales, no es seguir a los analistas de Wall Street, no es intentar identificar el próximo gran sector, es invertir en fondos indexados de bajo costo que replican el comportamiento de mercados amplios y hacerlo de manera consistente durante décadas. Warren Buffett, el mismo hombre que ha construido una de las fortunas más grandes de la historia seleccionando acciones individuales, ha dicho repetidamente que para la mayoría de los inversores individuales un fondo indexado de bajo costo es la mejor opción. Porque no haya mejores opciones teóricamente, sino porque en la práctica los costos, los errores emocionales y la falta de información hacen que la mayoría de los inversores activos obtengan resultados peores que el mercado en general. La simplicidad es una virtud en la inversión. El plan que realmente ejecutas durante décadas supera al plan perfecto que abandonas después de 6 meses. Ahora quiero hablarte de algo que me parece crucial y que pocas personas consideran cuando piensan en construir riqueza: la importancia de proteger lo que tienes. Porque hay una asimetría fundamental en el mundo financiero. Es mucho más fácil perder riqueza que construirla. Construir $1 millón puede llevar décadas de trabajo, disciplina y decisiones inteligentes. Perderlo puede ocurrir en cuestión de meses si tomas las decisiones equivocadas. Hay muchas maneras de perder lo que has construido: malas inversiones, deudas excesivas, falta de diversificación, decisiones emocionales en momentos de pánico o simplemente confiar en las personas equivocadas. Por eso la preservación del capital es tan importante como su crecimiento. Diversificar tus inversiones, no poner todos los huevos en una sola canasta. Tener un fondo de emergencia que te permita capear periodos difíciles sin tener que vender activos en el peor momento. Tener seguros adecuados. Entender los riesgos de cada decisión antes de tomarla. Aquí hay algo que quiero decir con mucha claridad. Desconfía de cualquier oportunidad que prometa retornos extraordinarios sin riesgo proporcional. No existe. El riesgo y el retorno están fundamentalmente vinculados. Si alguien te promete un 20, 30 o 40% de retorno garantizado, hay algo que no te está diciendo, y en la mayoría de los casos lo que no te está diciendo es que estás a punto de perder tu dinero. Las personas que han construido riqueza de manera sostenible no son las que tomaron el mayor riesgo, son las que tomaron riesgos calculados, entendidos y gestionados. La diferencia entre el riesgo inteligente y la apuesta es la información, la comprensión y el control. Quiero hablar ahora de algo que considero uno de los temas más importantes y menos discutidos en el contexto del éxito financiero: la salud. Específicamente, la conexión entre la salud física y la capacidad de construir riqueza. Esta conexión no es obvia para la mayoría de las personas, pero es profunda. La energía física es el fundamento de todo lo demás. Sin energía no puedes pensar con claridad. Sin energía no puedes aprender, crear, conectar, persistir. La energía física proviene en gran medida de cómo tratas tu cuerpo. El ejercicio regular no es solo bueno para tu salud, bueno para tu productividad, para tu estado de ánimo, para tu capacidad de manejar el estrés, para tu claridad mental. Múltiples estudios han demostrado que el ejercicio aeróbico regular mejora la función cognitiva, la memoria y la capacidad de concentración. En otras palabras, el ejercicio te hace más inteligente y más productivo. El sueño adecuado no es un lujo, es una necesidad biológica. Las personas que duermen consistentemente menos de lo que su cuerpo necesita toman peores decisiones, son menos creativas, tienen menos control emocional y son menos productivas. Sacrificar el sueño para trabajar más horas es, en la mayoría de los casos, un intercambio negativo. Produces menos con más horas de trabajo que lo que producirías con menos horas y sueño adecuado. La alimentación también importa. No voy a darte un plan de dieta, ese no es mi campo. Pero sí voy a decirte que lo que pones en tu cuerpo afecta directamente cómo funciona tu cerebro. Tu cerebro es tu herramienta más valiosa. Las personas más exitosas que he estudiado invariablemente cuidan su salud, no porque sean vanidosas o porque estén obsesionadas con su apariencia, sino porque entienden que su salud es su activo más fundamental. Sin ella, todo lo demás pierde valor. Permíteme hablar ahora de un tema que sé que resuena con muchas personas: el miedo al fracaso y cómo superarlo. Porque creo que el miedo al fracaso es el mayor ladrón de potencial que existe. Es la razón por la que personas brillantes, capaces y llenas de potencial nunca llegan a desarrollar lo que tienen dentro. El miedo al fracaso tiene una raíz muy específica: la confusión entre el fracaso en un intento y el fracaso como persona. Cuando confundimos estas dos cosas, cada intento fallido se convierte en evidencia de que somos
somos inadecuados, insuficientes, no aptos para el éxito. Y para evitar esa evidencia dolorosa, dejamos de intentar. Pero hay una manera de ver el fracaso que lo transforma completamente. Es verlo como información. Cada intento que no produce el resultado esperado te da información sobre qué no funciona, sobre qué necesitas ajustar, sobre qué habilidades necesitas desarrollar. Esa información es valiosa. A veces es la información más valiosa que puedes obtener. Thomas Edison, al hablar de los miles de intentos fallidos antes de inventar la bombilla eléctrica, dijo que no había fracasado. Había encontrado 10.000 maneras que no funcionaban. Esa actitud, esa capacidad de ver el fracaso como datos en lugar de verlo como derrota, es lo que le permitió seguir adelante cuando cualquier persona razonable habría abandonado. No te estoy pidiendo que no sientas el dolor del fracaso. El dolor es real y es válido. Te estoy pidiendo que no dejes que ese dolor te detenga, que lo sientas, que lo proceses, que aprendas de él y que sigas adelante. Hay una práctica que recomiendo a todas las personas con las que trabajo: llevar un diario de aprendizaje, no un diario de aprendizajes. Después de cada experiencia significativa, ya sea positiva o negativa, escribe qué salió bien, qué no salió bien y qué harías diferente la próxima vez. Este simple hábito transforma la experiencia en sabiduría. La sabiduría acumulada a lo largo del tiempo es una ventaja competitiva que muy pocas personas tienen. Quiero hablar ahora de algo que considero fundamental para el éxito a largo plazo: la claridad de objetivos. Específicamente, la práctica de escribir tus objetivos y revisarlos regularmente. Hay algo extraordinario que ocurre cuando escribes un objetivo. Lo sacas de la nebulosa del deseo vago y lo conviertes en algo concreto, específico, medible, y ese acto de concreción cambia tu relación con él. Ya no es algo que ojalá ocurra. Es algo que estás activamente persiguiendo. Los estudios sobre el establecimiento de objetivos son consistentes y sorprendentes. Las personas que escriben sus objetivos tienen significativamente más probabilidades de alcanzarlos que las personas que solo los piensan. Las personas que revisan sus objetivos regularmente tienen aún más probabilidades. Las personas que los comparten con alguien que los responsabiliza tienen las probabilidades más altas de todas. ¿Por qué funciona esto? Porque el cerebro humano tiene un sistema de activación reticular, una red neuronal que filtra la información que recibe y destaca lo que considera relevante. Cuando defines claramente un objetivo, activas ese sistema. Empiezas a notar oportunidades, información y conexiones que siempre estuvieron ahí, pero que tu cerebro ignoraba porque no las consideraba relevantes. Es como cuando compras un coche nuevo. De repente empiezas a ver ese modelo de coche en todas partes. No es que haya más de esos coches en la calle, es que tu cerebro ahora los considera relevantes y los destaca en tu percepción. Lo mismo ocurre con tus objetivos. Cuando los defines claramente, tu cerebro empieza a buscar activamente información, oportunidades y conexiones que te ayuden a alcanzarlos. Los encuentra porque generalmente estaban ahí todo el tiempo. Ahora quiero hablar de algo que sé que puede ser difícil de escuchar: la responsabilidad personal. Porque creo que uno de los principios más poderosos del éxito y uno de los más incómodos es asumir el 100% de la responsabilidad por tu vida y tu situación actual. No el 90%, no el 80%, el 100%. Esto no significa que todo lo que te ha ocurrido ha sido tu culpa. Hay circunstancias fuera de tu control. Hay injusticias reales. Hay desventajas estructurales que afectan a algunas personas más que a otras. Todo eso es verdad. Pero hay una diferencia crucial entre reconocer las circunstancias y ser victimizado por ellas. Entre entender los factores que han influido en tu situación y usarlos como razón para no cambiarla. La mentalidad de víctima es la más limitante que existe, no porque sea moralmente incorrecta, sino porque es prácticamente inútil. Sí, la razón por la que no has avanzado es algo externo, algo que está fuera de tu control. Entonces no hay nada que puedas hacer. Estás a merced de las circunstancias. Esa posición es la más impotente en la que puedes estar. Por el contrario, si asumes que eres responsable de tu situación, incluso cuando eso no es completamente verdad, te das poder. Porque si eres responsable, entonces también tienes el poder de cambiarla. Y ese poder es exactamente lo que necesitas para avanzar. He conocido a personas que han superado circunstancias que objetivamente eran devastadoras: pobreza extrema, violencia, discriminación, pérdida. Y lo que tenían en común no era que sus circunstancias fueran fáciles, era que se negaban a ser definidos por esas circunstancias. Se negaban a usar el pasado como razón para no construir un futuro diferente.
No estoy minimizando el peso de las circunstancias difíciles. Estoy diciendo que la actitud con que las enfrentas determina si te destruyen o te fortalecen. Quiero hablarte ahora de algo que me parece una de las revelaciones más importantes de mi carrera estudiando el éxito. La idea de que el éxito no es un accidente, pero tampoco es un misterio. Tiene principios, tiene leyes. Y esas leyes son aprendibles. La ley de causa y efecto dice que todo efecto tiene una causa, que por cada resultado en tu vida hay una causa específica, que si produces las mismas causas, obtendrás los mismos efectos. Esto suena obvio, pero sus implicaciones son profundas. Significa que si encuentras a alguien que tiene los resultados que tú quieres tener y descubres exactamente qué hace, cómo piensa, qué hábitos tiene y replicas esas causas en tu propia vida, eventualmente obtendrás resultados similares. No idénticos, porque cada persona y cada situación son únicas, pero similares. Esto es el fundamento del modelaje del éxito. No tienes que reinventar la rueda, no tienes que descubrir todo por ti mismo. Puedes aprender de las personas que ya han recorrido el camino que quieres recorrer y usar su experiencia para acelerar tu propio progreso. Por eso la lectura es tan poderosa, por eso los mentores son tan valiosos. Por eso estudiar la historia de las personas exitosas es tan útil. No para copiar sus vidas, sino para extraer los principios que puedes aplicar a la tuya. La ley de la siembra y la cosecha también es fundamental. Cosecharás lo que siembres, no inmediatamente. A veces el periodo entre la siembra y la cosecha es largo, pero invariablemente. Si siembras hábitos de estudio, cosecharás conocimiento y habilidades. Si siembras hábitos de ahorro e inversión, cosecharás riqueza. Si siembras relaciones de valor, cosecharás una red de apoyo que te sostendrá en los momentos difíciles. Y la inversa también es verdad. Si siembras hábitos de consumo impulsivo, cosecharás deudas. Si siembras hábitos de evasión y procrastinación, cosecharás oportunidades perdidas. Si siembras relaciones superficiales basadas en el interés propio, cosecharás soledad cuando más necesites apoyo. Esto no es moralismo, es simplemente la descripción de cómo funciona el mundo. Entenderlo te da un poder enorme porque significa que puedes diseñar tu cosecha eligiendo deliberadamente lo que siembras hoy. Quiero hablar ahora de algo que me parece absolutamente crucial para cualquier persona que quiera construir independencia financiera. La importancia de crear múltiples fuentes de ingreso. La mayoría de las personas depende de una sola fuente de ingreso, su empleo, y eso las hace extraordinariamente vulnerables. Si pierden ese empleo, si la empresa cierra, si el sector entra en crisis, si su salud les impide trabajar, toda su seguridad financiera desaparece de golpe. Las personas que construyen riqueza entienden que la seguridad financiera real no viene de tener un buen empleo. Viene de tener múltiples fuentes de ingreso que no dependan todas del mismo factor, un empleo o negocio principal. Ingresos de inversiones, quizás un negocio secundario o un proyecto de freelance, quizás ingresos de propiedades, quizás regalías de algo que creaste. Cada fuente de ingreso adicional añade una capa de seguridad y una capa de potencial de crecimiento. En el mundo actual, con la tecnología que existe, las posibilidades de crear fuentes de ingreso adicionales son más abundantes que en cualquier momento de la historia. Pero hay algo importante que quiero aclarar. No intentes crear múltiples fuentes de ingreso simultáneamente desde el principio. Eso es una receta para el caos y la mediocridad en todas ellas. Primero, estabiliza tu fuente de ingreso principal. Luego, cuando tengas esa base sólida, añade gradualmente fuentes adicionales. Construye una a la vez con paciencia y enfoque hasta que sea estable. Luego, añade otra. La diversificación de ingresos es un proceso gradual, no un evento, y requiere la misma disciplina y consistencia que cualquier otro aspecto de la construcción de riqueza. Permíteme hablar de algo que me parece profundamente importante y que a menudo se ignora en las conversaciones sobre éxito financiero: el papel de la gratitud y la perspectiva. He conocido a personas que tienen todo lo que el mundo considera éxito y que son profundamente infelices. He conocido a personas con recursos modestos que viven con una alegría y satisfacción que muchos ricos envidiarían. La diferencia invariablemente está en la perspectiva. La gratitud no es solo una práctica espiritual, tiene efectos psicológicos y neurológicos documentados. Las personas que practican la gratitud regularmente tienen niveles más altos de bienestar subjetivo, más resiliencia ante el estrés, mejores relaciones y, curiosamente, mayor motivación para alcanzar sus objetivos. ¿Por qué? Porque la gratitud ancla tu atención en lo que tienes en lugar de en lo que te falta. Y cuando tu atención está en lo que tienes,
Operas desde un estado de abundancia en lugar de desde un estado de escasez. Desde la abundancia. Tomas mejores decisiones, eres más generoso, eres más creativo y eres más capaz de ver oportunidades. Esto no significa ignorar lo que quieres mejorar. Significa que puedes perseguir el crecimiento desde un estado de satisfacción con el presente en lugar de desde un estado de ansiedad por lo que te falta. Esa diferencia en el estado emocional desde el que operas tiene un impacto enorme en la calidad de tus decisiones y de tu experiencia de vida. Quiero hablar ahora de algo que considero el principio más subestimado de todos los que he mencionado hoy, la consistencia, no el talento, no la inteligencia, no las conexiones, no la suerte, la consistencia. Las personas que he visto construir riqueza y éxito de manera sostenible no son necesariamente las más inteligentes ni las más talentosas, son las más consistentes, las que hacen lo que saben que deben hacer. Día tras día, semana tras semana, año tras año, independientemente de cómo se sienten, independientemente de si ven resultados inmediatos, independientemente de si el camino es fácil o difícil. La consistencia es lo que convierte el conocimiento en habilidad. La consistencia es lo que convierte la intención en resultado. La consistencia es lo que separa a las personas que sueñan de las personas que construyen. La consistencia es difícil precisamente porque no produce resultados visibles en el corto plazo. Puede ser perfectamente consistente durante meses y no ver cambios significativos, y eso es desalentador. Eso es lo que hace que la mayoría de las personas abandone antes de que el interés compuesto de sus esfuerzos empiece a manifestarse. Pero si entiendes que el proceso funciona, aunque no lo veas inmediatamente, si tienes fe basada en evidencia de que las causas que estás sembrando producirán los efectos que buscas, puedes mantener la consistencia. Incluso cuando los resultados no son visibles todavía. Entonces, en algún momento que parece arbitrario, pero que en realidad es el resultado inevitable de tu consistencia, la curva dobla. Los resultados se vuelven visibles, el crecimiento se acelera. Las personas que te observaban desde afuera dicen que tuviste suerte. Pero tú sabrás la verdad, sabrás que no fue suerte. Fue consistencia, fue disciplina, fue la decisión de seguir haciendo lo correcto cuando nadie te estaba mirando. Cuando los resultados no eran visibles, cuando habría sido mucho más fácil abandonar. Eso es el éxito real. No el resultado visible al final, sino la persona en que te conviertes en el proceso de perseguirlo. Permíteme hablar de algo que quiero que te lleves de esta conversación con más claridad que cualquier otra cosa. La idea de que el cambio es posible, que no importa dónde estés ahora mismo, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuántos años hayas desperdiciado, el cambio es siempre posible. Yo lo sé porque lo viví. Pasé de dormir en mi coche a construir una carrera y una vida que nunca habría podido imaginar en esos días difíciles. No porque tuve suerte, no porque alguien me dio una oportunidad que otros no tienen, sino porque tomé la decisión de aprender, de crecer, de cambiar mis hábitos y mi mentalidad y de persistir en ese camino independientemente de los obstáculos. Lo que aprendí en ese proceso es que el cambio no ocurre de golpe, ocurre gradualmente, casi imperceptiblemente, a través de pequeñas decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. La decisión de leer 30 minutos hoy en lugar de ver televisión, la decisión de ahorrar $10 esta semana en lugar de gastarlos. La decisión de hacer una llamada difícil en lugar de posponerla. La decisión de levantarte cuando habrías preferido quedarte en cama. Cada una de esas pequeñas decisiones parece insignificante en el momento, pero acumuladas a lo largo de meses y años construyen una vida completamente diferente. Hay algo que quiero pedirte que hagas cuando termine esta conversación. No te pido que cambies todo de golpe. Eso no funciona. Te pido que identifiques una sola cosa, una sola decisión, un solo hábito que puedas implementar esta semana que sea consistente con la persona que quieres llegar a ser. Solo uno. Quizás es comprometerte a leer 15 minutos al día. Quizás es automatizar un pequeño ahorro mensual. Quizás es eliminar una suscripción que no usas y destinar ese dinero a una inversión. Quizás es levantarte 30 minutos antes para dedicar ese tiempo a tu desarrollo personal. Quizás es escribir tus objetivos por primera vez con claridad y especificidad. Lo que sea que elijas, hazlo con consistencia durante 30 días, solo 30 días, y observa qué ocurre. No solo en términos de resultados externos, sino en términos de cómo te sientes contigo mismo. Porque hay algo extraordinario que ocurre cuando empiezas a actuar en alineación con tus valores y tus objetivos. Tu autoconfianza crece,
tu sentido de agencia aumenta. Empiezas a verte a ti mismo como alguien que puede hacer lo que se propone. Y esa nueva identidad abre puertas que antes parecían cerradas. Quiero cerrar esta conversación con algo que espero que resuene contigo durante mucho tiempo después de que termine. Durante toda esta hora hemos hablado de dinero, de hábitos, de mentalidad, de inversión, de disciplina. Pero en el fondo, de lo que realmente hemos hablado es de libertad. La libertad de elegir cómo vives. La libertad de no depender de un solo empleador o de las circunstancias externas para tu seguridad. La libertad de tener opciones. La libertad de decir sí a lo que importa y no a lo que no importa. La libertad de vivir de acuerdo con tus valores en lugar de acuerdo con tus necesidades inmediatas. Esa libertad no se regala, no se gana con suerte. Se construye pacientemente con decisiones deliberadas, con hábitos consistentes, con una mentalidad que ve oportunidades donde otros ven obstáculos, con la disposición de hacer hoy lo que otros no están dispuestos a hacer para tener mañana lo que otros no tendrán. El primer paso hacia esa libertad no es tener más dinero, es decidir que quieres construirla. Es tomar la decisión de que tu situación actual no es tu destino. Es elegir hoy, en este momento, que vas a ser la persona que hace las cosas necesarias, no solo cuando es conveniente o fácil, sino especialmente cuando no lo es. Esa decisión, esa sola decisión, es más poderosa que cualquier estrategia financiera que puedas aprender, porque sin ella ninguna estrategia funciona. Y con ella cualquier obstáculo es superable. El éxito no es para los afortunados. Es para los disciplinados, es para los consistentes, es para los que se niegan a rendirse, es para los que aprenden de sus fracasos en lugar de ser definidos por ellos. Es para los que tienen la humildad de reconocer que no lo saben todo y la determinación de aprender lo que necesitan saber. Es para personas exactamente como tú. La pregunta no es si puedes construir la vida que quieres. La pregunta es si estás dispuesto a hacer lo que se necesita para construirla. Y esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Pero si has llegado hasta aquí, si has estado conmigo durante esta hora, tengo la sensación de que la respuesta es sí. Y si es así, el futuro que imaginas está mucho más cerca de lo que crees. No esperes el momento perfecto, no esperes tener todo resuelto, no esperes sentirte completamente listo. Empieza ahora con lo que tienes donde estás, porque el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Con cada paso que des, con cada hábito que construyas, con cada decisión que tomes en alineación con quien quieres ser, estarás demostrando algo que el mundo necesita ver con urgencia. Que el éxito no depende de la suerte, depende de ti. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu atención y sobre todo, gracias por tu disposición a considerar que las cosas pueden ser diferentes. Eso, por sí solo, ya es el comienzo.